estudios, ha tenido acceso a compartir con muchas personas sobre temas que sé que van a ser muy importantes para lograr entender muchas de las perspectivas o de los propósitos que están tratando de cumplir este encuentro. Entonces, las dejo con esperanza. Muchas gracias por ayudarnos. Hola a todas con todas y con todos. Bueno, vamos a cambiar radicalmente el nivel de emociones, cosa que lamento. Los dos compañeros me dejaron el nivel por allá en el techo y me va a quedar muy difícil treparme en esa escalera, pero lo intentaremos. Por favor, no me tomen fotos para el recuerdo, porque debo tener la nariz como el payasito hinchada de... Ahí escuchan. Bueno. Vamos a hablar un poco de biología cuántica, eso qué es, y a tratar de relacionarla con la terapia neural y con la investigación. El señor Schrödinger, ponemos un gatico en la pregunta. El señor Schrödinger es premio Nobel de Física, es considerado el padre de la biología cuántica, porque él, en medio de su investigación en física, se hizo una pregunta que lo apasionaba, y era: ¿por qué los seres vivos parecen tan ordenados a pesar de toda esa agitación térmica interior que parecen tener? Sobre esa pregunta, pero antes de irme a la pregunta, aquí en su lado izquierdo ven una orquídea cuyas flores son exactamente la copia fiel de la hembra de un moscardón. Estas plantas, estas flores, producen exactamente las mismas feromonas que produciría el animal. De tal manera que, como ustedes pueden ver abajo, el macho viene y copula sobre ellas y le hace a la planta el favor que la planta necesita. O sea, se colaboran. Un poco de esto es de lo que vamos a hablar aquí. Ante esa pregunta, Schrödinger, en su libro ¿Qué es la vida?, que fue escrito o fue una serie de conferencias por allá en 1934, se da dos respuestas posibles. Una es que él dice que la vida debe parecerse a un cristal aperiódico, no a un cristal periódico, como son los que uno se cuelga por ahí. Debe parecerse a un cristal aperiódico porque es capaz de guardar mucha información, ¿sí? Y la segunda posible respuesta que se da en ese libro, que es muy hermoso, es que la vida, siendo como es un sistema termodinámicamente abierto, en su interacción con todos los demás subsistemas en medio de los cuales está inmersos, es capaz de compensar su entropía natural, ¿sí? Estas tres reflexiones que él hace en su libro se considera que son la base de lo que hoy estamos empezando a llamar biología cuántica. De hecho, las personas, Watts y el otro, que descubrieron el doble anillo del ADN, se inspiran en esta idea del cristal aperiódico. Junto con uno de sus contemporáneos, que es Heisenberg, en el que no me voy a demorar porque aquí todos hemos hablado muchas veces del principio de incertidumbre. Ese principio de incertidumbre que nos derrumba o que nos muestra que la materia se comporta como onda o como partícula o como le da la gana, en realidad, cuya función de onda colapsa cuando alguien la mira,
Es muy importante en términos de que cuestiona y diríamos que derrumba fundamentalmente el método científico, porque se nos cae todo el concepto del observador imparcial, etc. Y hoy, en estos 2 días que hemos hablado tanto de nuestras prácticas en terapia neural, atendiendo animales, etc., la relación observador-observado se rompe en el consultorio, o por lo menos deberíamos ser conscientes de que esa relación se rompe, y que así como Heisenberg decía que como jamás podríamos conocer el estado X de una partícula A, porque para conocerlo había que iluminarla con un fotón, y cuando ya uno la iluminaba con un fotón ya no era A, ya no era X, sino que era X más el fotón, más A, más todo lo demás, o como dice Payam, más Andrómeda, ¿sí? Y eso es un poco de lo que nos hablaba Jorge, Ricardo y todos esta mañana. Cuando llega esa persona a la consulta, llega en un montón de estados que desconocemos, nosotros mismos estamos en un estado X, ¿sí? Y en esa interacción nosotros nunca volvemos a ser lo mismos, jamás, ¿sí? Solamente ese aspecto que pudiéramos proponernos, prestar más atención, investigar cada vez que estamos al frente de una persona que viene a nuestra consulta, solamente ese hecho nos abre un mar de conocimientos, de posibilidades, de interacciones, de saberes y de nuevas ignorancias. Voy a pasar un poco rápido por los elementos propiamente tales de física cuántica, porque ya ayer Eder nos habló un poco de eso. Por ese mismo tiempo, no me voy a detener tampoco en la historia, se formula el principio del entrelazamiento cuántico, que no es otra cosa que cuando 2 partículas o más comparten una propiedad mutuamente dependiente, independientemente de la distancia y del tiempo en que se encuentran. Quienes hacemos terapia neural sabemos eso. La señora que hace 30 años tuvo un accidente, tiene una migraña o qué sé yo, y después de 30 años se acuerda de la cicatriz en el talón, ponemos esa cicatriz en el talón y sucede un fenómeno que podríamos llamar de entrelazamiento cuántico, ¿sí? Que no es solamente en la forma, en la anatomía, sino en el tiempo. Estamos poniendo un punto en una situación que sucedió en el pasado. Eso, por supuesto, el fenómeno del entrelazamiento cuántico, que me devuelvo y me regreso. Hoy en día se está estudiando en biología cuántica en múltiples experimentos, como por ejemplo la migración de las mariposas monarca, de muchos pájaros, de esta variedad de petirrojo que viaja del norte de Irlanda hasta el centro de África. Traía un video para mostrarles este de acá de la izquierda, que es cómo se sucede la fotosíntesis, las últimas investigaciones que hay. ¿Lo bajo o lo subo? Que lo alejes un poquito. Las últimas investigaciones que hay en fotosíntesis que muestran justo el fenómeno del entrelazamiento cuántico. ¿Y qué consiste? En que el fotón golpea el cloroplasto y el cloroplasto viaja al mismo tiempo por todos los caminos posibles que puede hacerlo y se asienta en el lugar donde es más rápida la reacción. Esto lo están repitiendo incesantemente y lo que nos demuestra es precisamente ese fenómeno del entrelazamiento cuántico. O sea, de alguna manera el fotón está en todas partes al mismo tiempo, pero toma una decisión y se queda en un lugar. De la misma manera, pues, estos son experimentos más conocidos,
el que se está estudiando ahora, por ejemplo, con el fenómeno del olfato, la relación entre la cosa que se va a oler y el olfato. También ese es un fenómeno de entrelazamiento cuántico donde se produce una impresión simultánea en todos los receptores y inmediatamente el cerebro clasifica o acepta o rechaza determinados olores. Pero como aquí hemos hablado de perros, yo quise hablar de esta relación perros-personas-cáncer, porque hoy en día muchos hospitales, como por ejemplo el Monte Sinaí y otros hospitales, están efectivamente permitiendo que los pacientes entren con su perro, porque en muchos de estos casos ha sido el perro el que antes de ningún examen detectó que algo estaba pasando con su dueño o con su amigo. Y ahí es muy simpática esa historia, porque al comienzo empezaron a buscar de una manera mecánica cuál era la relación qué pasaba en la nariz del perro, ¿sí? Cuando la respuesta estaba en la relación, en la construcción entre esos dos seres que habían logrado desarrollar una relación amorosa. Lo que es muy importante del fenómeno del entrelazamiento cuántico es que nos está hablando, como dice Capra en la frase inicial, la única maestra es la naturaleza. Es que estos fenómenos están ligados a la manera como todos los seres humanos, o mejor, como todo, absolutamente todo en la naturaleza está interconectado. ¿Sí? Veámoslo o no. Y la manera como toda interrelación produce información, pero también aprendizaje. El aprendizaje tiene que ver con la investigación, por eso estamos hablando aquí. Toda relación de esta naturaleza construye aprendizaje. Cómo aprendieron las abejas, cómo van y danzan y encuentran nuevas flores, y en una danza en la lejanía le indican a las demás por dónde viajar, a buscar las flores, etc. Todo esto es aprendizaje. Contemporáneo, el físico cuántico Jeffrey Chu se basó en los estudios tanto de Heisenberg, de Schrödinger, como de Veneciano. Me detengo en Veneciano porque los otros de pronto pueden ser más afines a nosotros. Veneciano trabaja o concluye, porque hay trabajos desde XX, 3 palitos, etcétera, como tú decías, sobre este tipo de geometría que se llama la topología. La topología es esta geometría, traía el video pero no daba tiempo, que es capaz de convertir la masa y la forma de este vaso en una rosquilla, ¿sí? Resulta que Chu se fue a hacer la investigación y a sumar de alguna manera las investigaciones de sus predecesores y de estas 3 personas, y encontró o formula su teoría Bootstrap, que dice que la naturaleza se entiende por la autoconsistencia de sus elementos, no como ladrillos, sino por las relaciones que construimos con ellos, que posteriormente, nos diría Lynn Margulis, son procesos de aprendiencia, son procesos de aprendiencia colectiva. Entonces, a partir de esta teoría, que básicamente dice, no pensemos más la materia y la energía como unos bloquecitos de átomos que se pegan a otros, unos ladrillitos, sino como un sistema en red. Entonces, se me olvida para dónde es. Les he traído desde la biología fenómenos de topología, 2 ejemplos, pero hay muchos. La pregunta es cuáles suceden dentro de nosotros mismos. Este es un pulpo que fue descubierto hace unos 7 años.
Se llama el pulpo mimo, porque él es capaz, le han encontrado hasta ahora, en fracciones milésimas de segundo, de asumir la forma del animal que tenga al lado, ¿sí? Él asume inmediatamente, entonces puede parecer un pez, un pulpo, pero otra variedad de pez, una serpiente, etcétera. Son 17 formas que le han encontrado hasta ahora que es capaz de asumir. Pero para hablar de un fenómeno más cercano a todos, tenemos la metamorfosis. Las últimas investigaciones en metamorfosis, por ejemplo, indican de qué manera este ser es capaz, siendo el mismo ser, ¿sí?, teniendo la misma singularidad, ¿sí?, genética, de asumir estas distintas transformaciones. E incluso cuando se encuentra en el estado de crisálida, de pupa, mejor, ¿sí?, sucede un fenómeno, y es que hay un momento donde se produce una orden y todas las células empiezan a morir. Cuando está pupa, él se muere todo. Y esa orden de morirse todo es la que desencadena la orden para que se produzca esta transformación maravillosa y se convierta en la mariposa. Lo que les estoy mencionando son investigaciones que están apuntando hacia la construcción de esa cosa muy nueva todavía, que es la física cuántica, pero que creo que nos va a interesar a todos en términos de nuestro trabajo. Yo me he preguntado si la singularidad, que era algo que nos pedía también Jorge y Julio, de la cual habláramos aquí, yo me preguntaba si la singularidad no es algún tipo de topología, alguna forma de adopción, porque bueno, al fin de cuentas, como decíamos ayer, intersomos y todos estamos hechos y hechas de lo mismo. Compartimos el ADN con los árboles y las bacterias y toda esa cosa. Somos 30%, por ejemplo, parecidos al arroz, ¿sí? Nuestro ADN es como el 20% idéntico al del arroz, etcétera, para poner un ejemplo rápido. Y esa pregunta, que por supuesto no tiene respuesta, tiene que ver con el fenómeno de las transformaciones continuas y de la metamorfosis. Hay un ser maravilloso, un geólogo, hay muchos, pero hay un hombre que encabeza un grupo de investigación geológica, que junto con biólogos y otras personas, él se llama Ian Stewart. Para quien les interese, hay un programa maravilloso que, si no tienen acceso al libro, un programa maravilloso que se puede bajar de internet de la BBC de Londres, que se llama How to Grow a Planet, cómo criar un planeta. Y estas personas lo que afirman es retomar muchas de estas investigaciones en la nueva biología, ligado a la geología y a todas estas cosas, para decirnos que no volvamos nunca más en la vida a hablar de la palabra evolución, que hablemos de coevolución. Porque en toda la revisión que ellos están haciendo y en los hallazgos, lo que encuentran es que todo el proceso mismo de la formación del sistema solar fue un proceso casi de colaboración, ¿sí? Júpiter primero, los planetas gaseosos más gordos se formaron primero alrededor del Sol, que era un paliducho en formación. Y luego, por muchas razones que no todas ellas se conocemos el choque de lo que hoy es la Luna contra la Tierra, gracias a lo cual nos empujaron a una distancia ni tan lejos ni tan cerca del Sol que fuera posible que se desarrollara la vida. No tengo el tiempo, pero cuando uno lee esto fue un proceso que uno dice, pucha, eso es colaboración, coevolución, ¿sí? Eso no es muy difícil de entender. Este planeta, rápidamente, primero fue solamente una roca, luego fue una roca con agua a la que le colaboró grandemente enormes masas de cometas, que son hielo,
que estrellaron contra ella y la fueron enfriando y ayudando a ralentizar. Siendo roca y agua solamente, gracias a eso y a que se van todos los metales pesados como el hierro al centro, forma un imán que le permite empezar a retener los gases y a formar la primera atmósfera. Y en esas condiciones aparecen las primeras formas de vida. Y cuando las primeras formas de vida aparecen en esa roca que solo tiene agua, una atmósfera delgadita y no más, cuando ellas aparecen, nunca más el planeta vuelve a ser el mismo. Porque la vida es la fuerza geológica, dice Bernarsky, más importante del planeta. No son los terremotos, no son la subducción de las capas. La fuerza geológica más importante es la vida, porque cuando la vida aparece, la vida empieza a cambiar la atmósfera. Cuando ese montón de bacterias que hoy se postula que se unían por nanotúbulos y ocupan todo lo que hay que ocupar, ¿sí? Hasta el día de hoy, porque la biodiversidad invisible significa más de las 3/4 partes de la biodiversidad visible. Seres humanos, árboles, gatos, perros, etc. Nosotros somos mucho menos de la 1/4 parte de esa biodiversidad y la primera llegó aquí. Y ellas, cuando se han consumido todo, hacen lo que hacemos todos los seres vivos cuando nos comemos todo. La mitad, me falta más de la mitad. Yo corro. Entonces, bueno, este es un cuento largo que se los echaré otro día. Otro elemento muy importante es el concepto de resonancia mórfica en biología cuántica. Porque lo que esto quiere decir es que, basado en la teoría del bootstrap y en todas las anteriores que les he mencionado, realmente estamos en un universo que repite la información que le es útil, ¿sí? Por eso nosotros vemos la espiral de las galaxias, ¿sí? Cómo se puede repetir. ¿Por qué? Porque es útil. O sea, hay una sola información, estamos hablando de un solo campo de relaciones. Pero también podemos mirar, por ejemplo, cómo se da en las células procariotas. Se pueden reproducir de 3 maneras: por fisión binaria, que es partiéndose en 2, por conjugación. Miren esto, la conjugación de las procariotas que no tienen núcleo se da porque el pili, como le llaman, un pequeño hilo penetra otra célula a través de la cual le inyecta material genético. Sí, ¿a qué se les parece eso? A la reproducción sexual en los mamíferos. O sea, esto no lo estamos inventando hoy. Esto es un proceso de coevolución donde lo único que hemos hecho es, o no lo hemos hecho nosotros, lo ha hecho la vida, ir guardando la información que es útil y repitiéndola. Los estomas, por ejemplo, de las hojas de las plantas, ¿sí? Si ustedes los ven, ellos son una cosita que se abre y se cierra. Busquen, que hay videos que los quité por razones de tiempo. Y los estomas de las hojas son nuestros pulmones. Se comportan mecánicamente exactamente de la misma manera, impeliendo y exhalando. Aquí tenemos otros ejemplos de tetrápodos ancestrales. Esta misma figura, simplemente, esta singularidad o esta información va tomando distintas singularidades de acuerdo a ese proceso de coevolución, pero la información estaba allí. Voy a pasar muy rápido. Solamente para hablar de la muerte. Esta mujer, Lynn Margulis, que está cambiando todo el concepto de evolución, esta mujer, una de sus grandes investigaciones más importantes que hoy están aportando a esta construcción de esta nueva rama de la ciencia, tiene que ver con cómo se produce el proceso de evolución. Darwin, que nos enseñó cosas maravillosas, también nos dijo que eso era gracias a que el pez grande le pegaba un codazo al más pequeño. Entonces el que sobrevivía era gracias a la competencia. Esta señora nos enseñó
que realmente en el origen, y esto ya lo están repitiendo en todos los laboratorios, se daba por el proceso de endosimbiosis, y era que una bacteria se juntaba con otra, una que por decir algo hacía mejor la fotosíntesis, se juntaba con una que nadaba mejor, se metía adentro, y gracias a ese proceso de asociatividad o de colaboración, entonces la cosa se iba haciendo más compleja, más eficiente, e iba evolucionando hacia el núcleo y hacia todas las cosas que conocemos. Esto es muy importante porque desde una perspectiva nos rompe toda la visión antropocéntrica para colocarnos en una situación frente al conjunto de la naturaleza más solidaria, o debería por lo menos hacerlo. Por eso Margulis decía, la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. Voy a irme un poquito más allá aquí. La vida, dice Francisco Varela y Humberto Maturana, que aportaron hoy para la biología el concepto de autopoiesis, o sea, todo ese proceso que hacen los seres vivos con la única teleología o propósito de producirse a sí mismos, ¿sí? Por eso también muy hermosamente Margulis dice es que la vida se ama a sí misma. Por eso ha habido 5 grandes extinciones masivas de la vida en el planeta, y al otro día el planeta no tiene problema, porque tiene la información de las que siguen existiendo aquí, son la biodiversidad mayúscula, que son las bacterias, los virus, los procariotas, esos que en el modelo capitalista y mecanicista queremos matar a toda costa, ¿sí? Use pasta de dientes que le mata a las bacterias 24 horas, etcétera, y todas cosas que seguimos creyendo y que no tienen nada de cierto. La vida, dicen, es un sistema vivo, o un sistema vivo existe en flujo continuo de moléculas a través de sí mismo. Les doy 2 datos, ¿sí? 10 a la 28 átomos, la totalidad de los 10 a la 28 átomos de nuestro cuerpo se renuevan cada año. Cada uno de los que estamos aquí sentados mantenemos nuestra singularidad. Miren el milagro de la vida, ¿sí? Seguimos siendo Pedro, María, José, Jorge, ¿sí? Seguimos siendo nosotros, pero esos átomos que teníamos el año pasado no están, ¿sí? Ya se fueron, no están. Cada respiración moviliza 10.000 trillones de átomos, y al inspirar introducimos un átomo de cada una de las personas vivas en todo el planeta, ¿sí? O sea, cada vez que Jorge nos decía, metan el espíritu divino, estábamos metiéndonos también un átomo de cada uno de los 7.000 millones de seres en el planeta. Esto lo están midiendo pues con partículas radiactivas, etc. Por eso es que es bonito pensar que en realidad estamos en una biodanza, en una danza de la vida, que nos lleva y nos trae y nos dice intersomos. Usted es singularidad, usted es una singularidad, pero en el intersomos. E intersomos en la singularidad, ¿sí? Estamos intercambiándonos de esta manera. Como aquí hablaron tanto de animales, yo voy a defender las plantas, hacerme la dueña aquí de la vaina. Resulta que este señor Cliff Buster, que fue el que se inventó ¿cómo se llama? El detector de mentira, esa cosa que les ponen aquí, el polígrafo. Este señor se fue y le puso el polígrafo a unas maticas, a él le gustaban, y le puso un polígrafo a las maticas que tenía en el escritorio. Y un día llegó por la mañana y venía en el carro y dijo, hoy le voy a arrancar todas las hojas a esa mata a ver qué pasa. Cuando llegó a la oficina, la mata estaba casi muerta solita, y la noche anterior la había dejado lista. En esa época todo el conjunto científico le dijo, usted está loco, cállese la boca porque a usted le va bien con el polígrafo, ¿sí? Pero no se meta en un campo, usted ni siquiera es biólogo ni nada. Él siguió sus investigaciones. Hoy en día le están haciendo homenajes en muchos lugares.
Pero lo interesante de esto es que abrió un campo que permite que hoy haya departamentos de neurología vegetal en muchas universidades del mundo, en las más importantes, ¿sí? Neurología vegetal. ¿Por qué? Porque resulta, por ejemplo, que nosotros decimos, es que los seres humanos somos el top de la evolución porque nos hemos inventado cosas tan maravillosas como el Internet, por ejemplo. No, en la naturaleza el Internet existía de toda la vida. Entonces ahora cogen una planta y otra planta que está a mucha distancia, les ponen electrodos y hijo de mil cosas sofisticadas, y a una que está aislada a 5 kilómetros, pero es de la misma especie que las otras, le empiezan a arrancar las hojitas. Y en tiempo real, inmediatamente las otras, junto con la que le arrancan las hojitas, empiezan a liberar un montón de enzimas de defensa, aunque a las otras nadie les haya tocado nada. Eso es Internet, que yo tengo la impresión. Hay muchos experimentos, por ejemplo, la inteligencia de las raíces. Este señor, Stephanie Mancuso, está investigando la inteligencia de las raíces porque efectivamente se han quedado impresionados con lo que pasa con las plantas. Entonces siembran una planta en un terreno bueno y luego la trasladan a una tierra que ha sido contaminada. Y la raíz empieza desesperada a buscar hasta que busca salida y salta el cajón y busca tierra nueva, se muere lo que había dejado atrás y vuelve y saca un palito sano. Debe ser porque en las 5 extinciones masivas a las plantas les tocó hacer eso, cuando todavía no teníamos animales terrestres, sino solamente acuáticos. Bueno, hay muchos experimentos, pero allá mi amiga que me hace malos ojos. Pero esto un regalo para nuestros amigos veterinarios, 10. Súper. Para nuestros amigos veterinarios, en el año 2011 se reunieron en la Universidad de Cambridge, o sea, no en Yanaconas, sino en la Universidad de Cambridge. Se reunieron los más importantes neurobiólogos del planeta. Stephen Hawking estuvo ahí. El señor que le diseñó la última computadora, todo, gente súper investigadora de animales, de plantas, de todo. Y estos señores hacen una declaración que no sé por qué no se difunde más. O sea, ustedes la pueden encontrar en internet, el texto en inglés, los videos, etc. ¿Qué dicen estos señores? Dicen, tenemos que decir, después de tantos años de investigación, que todos los animales tienen conciencia, toman decisiones éticas. Como un delfín que le da por salvar a un náufrago, como todas las cosas las hemos sabido siempre y los que tenemos mascotas lo sabemos, ¿cierto, Ricardo? Todos los que tenemos mascotas sabemos que no es simplemente, o sea, que hay algo más allí, que no sabemos qué, pero lo intuimos. Esto es muy importante porque no tengo el tiempo, pero todo esto se está haciendo sobre la base de investigaciones, algunas pues que uno no quisiera que se hicieran porque matan a los animales o les hacen cosas así de toda naturaleza, pero tiene esta importancia. Esta otra investigación en biología cuántica que se está clasificando, resulta que esta bióloga quería saber por qué carajo los corales solamente una vez al año y a una hora y un día desovan. Entonces puso un montón de espectrofotómetros y cosas, las tendió por debajo del agua y esperó varios años hasta que se dio cuenta que el coral, la luna, el mar, el tiempo bailaban al mismo tiempo. Se sincronizaban, no era cualquier momento, tenía que ser un momento específico donde la luz de luna llena producía una determinada refracción de unos determinados colores, no podían ser cualquieras. El coral esperaba. Si era hoy, no, él esperaba hasta el otro día, hasta que se produce esa sincronía perfecta,
y los corales estallan y desoban. O sea, en realidad la vida conversa así todos los días. Lloramos toda la mañana porque a todos nos pasó exactamente lo mismo. Todos estábamos, de pronto nos logramos alinear en una misma longitud de onda que nos puso a todos inundados de amor y nos puso a llorar o nos puso a evocar o un montón de cosas. Bueno, pues a los corales también les pasa. O le pasará a la luna, vaya usted a saber. ¿Sí? Si no son todos esos seres quienes están alineando allí para hacer esa cosa maravillosa. Bueno, estos son investigaciones fresquecitas que están en los últimos 5 años sobre el agua. En realidad se empezó a hacer una investigación sobre unas propiedades que no se conocían al agua y no tengo tiempo para demorarme en ellas, pero lo que les quiero contar es que a partir de eso y del estudio que hacen y proyecciones sobre las primeras formas de vida, lo que encontraron es que en el océano, en realidad incluso hasta el día de hoy, el plancton se conecta con sus nanotúbulos y todo el océano en realidad es como si fuera una red inmensa, viva. Por eso hay gente que está postulando que si en el mar no es el organismo vivo más grande del planeta, ¿ves? Me paso la epigenética porque esto aquí sabe mucho la gente, pero me detengo en esta. A nosotros nos enseñaron que la energía ni se crea ni se destruye y que también todo el universo está caminando como loco a su máxima entropía. Resulta que Sheldrake y otros investigadores nos dicen, pero eso no se cumple en la vida. Resulta que la vida es capaz de producir más energía que la que consume. ¿Sí? ¿Y cómo saben eso? No, pues lo están investigando desde, por ejemplo, incluyen el amor. Uno come amor, esta mañana nos dieron cucharadas, plato fuerte, etc. Uno puede comer amor, pero también no produce amor. Y otro montón de emociones, y hay gente que sencillamente deja de comer, ¿sí? Y eso pues lo han investigado en todos los hospitales. Hay gente que deja de comer 1 mes, 2 meses, dicen que unos santones años, etc. Gente que deja de comer, pero sigue viviendo, ¿sí? O sea que los seres vivos producen, y bueno, esto lo han hecho además con virus, con bacterias, con amebas, que les quitan toda la nutrición y ellas se agrupan como si fueran un organismo pluricelular, se sostienen hibernando todo el tiempo que quieras y vuelven a la vida. O sea, la vida es una cosa jodida. Están todas las investigaciones de Albert Pogue que son muy bellas, que muestran cómo cada célula del cuerpo humano emite luz, produce luz. O sea, que esos que dicen, somos seres de luz, tenían razón. Cada célula de nuestro cuerpo emite luz, emite una luz coherente por lo demás, que es la luz láser, que obviamente lleva información. Hay gente que todo esto da para las preguntas que estaban en alguna presentación de la cosa de evolucionar a partir de la, ¿cómo decías tú? De la metafísica, de la física, la metafísica, etc. Porque uno con esto tiene que hacerse otro montón de preguntas, ¿sí? Esa luz viene del origen del universo y simplemente de pronto se prende. Esa luz se está produciendo allí. Los seres vivos producimos luz per se. Las estrellas estarán vivas. Bueno, esas preguntas las está haciendo mucha gente, no yo, ¿sí? O sea, yo también, pero gente más importante que yo, quiero decir. Rapidito, mis últimos 5 minutos en la investigación. Miren, lo que hoy sabemos y nos dicen los cosmólogos es que toda la ciencia que hemos construido es sobre el 4%, sobre esta rayita de aquí, y un pelito, puede ser donde yo tengo la luz. Toda la que llamamos ciencia es investigación sobre este tipo de materia y energía que al parecer constituyó solamente el 4% de toda la materia y energía del universo. O sea, si esto no nos quita la arrogancia, entonces ¿qué nos la quitará?
porque todo lo que creemos que sabemos tantísimo es un pelo de este triangulito de colores que está ahí. Luego entonces, cuando hacemos investigación no nos tiene que asustar, porque quizás estemos arañando un pedacito más allá. Quiero hablar, esta mujer que se llama Gayatri Spivak, que les recomiendo mucho, escribe muchos libros, es una filósofa feminista, es quizá la más reconocida en los estudios postcoloniales. Esta mujer habla de la violencia epistémica, esa cosa que nos impide, sobre todo a nosotros las mujeres, felicitaciones a todas las mujeres que hablaron ayer y a todas las que seguirán hablando por estar arañando en la investigación y sin ningún temor atreviéndose a buscar nuevos caminos. Gayatri Spivak dice que todos fuimos sometidos a una tremenda violencia epistémica. Y esa violencia epistémica hay que romperla. Esa que nos dice, ustedes no son capaces de soñar, ustedes no son capaces de investigar, ustedes sudamericanos son brutos, no tienen las universidades, ni los laboratorios, ni las cosas suficientes para atreverse a hacer ciencia. Cuando llegan los españoles aquí, hay muchas cosas, pero voy a hablar de una sola. Los indígenas nuestros conocían el valor del número 0, en Europa no. Los indígenas nuestros sin telescopios fueron capaces de predecir una alineación de planetas hasta el 2012 y eso era conocimiento colectivo acumulado, observación a ojo pelado. Y cuando hablamos de investigación, este tipo de encuentros lo que debería ser para nosotros realmente es la oportunidad de hacer una red de construcción colectiva de pensamiento. Si nuestros ancestros ya lo hicieron, ¿por qué nosotros no vamos a poder? Wallerstein decía que entre 1850 y 1914, y miren que Wallerstein sabía por qué lo decía, casi hasta el 45, el 95% del conocimiento científico del mundo, sí, y eso no ha cambiado, se impuso en el mundo y provenía de Francia, Alemania, Gran Bretaña, Italia y Estados Unidos. Y la mayoría eran estudios sobre sí mismos, como hasta hoy, ¿no? ¿Quién determina cuál es el nivel normal, entre comillas, o normal pues para la alopatía de, ¿qué digo yo?, de tensión arterial, ¿sí? O de cualquier cosa de esa. ¿Dónde se hacen los estudios masivos, etcétera? La investigación en terapia neural. ¿Cuál es el desafío? Mire, el primer desafío que a mí me parece que yo misma pienso que me lo impongo es el consultorio. No nos dé pena de trabajar en el consultorio también. El consultorio no es un sistema termodinámicamente cerrado, así que no nos sintamos mal. El consultorio es un sistema termodinámicamente abierto donde entra el dolor de la gente, donde entra el muerto, el fantasma, donde entran todas, donde entra la situación política, económica, etcétera. Así que dejemos de ser tan médicos y solo preguntarle, ay, ¿qué le duele? ¿Y dónde le duele? Y acuéstese aquí, y bueno, ese tipo de cosas que... No, hay que dejar que entre todo lo que tiene que entrar. La investigación, más que decir, volvámonos todos investigadores, es cada uno puede desarrollar una actitud investigativa. Y una actitud investigativa no es otra cosa que buscar resignificar lo que uno hace. Resignificarlo y revelarse, eso sí, uno tiene el derecho a revelarse y a decir, bueno, voy a intentar hacerlo de otra manera, ¿sí? Obviamente todos los principios de la ética siguen siendo válidos y los necesitamos recordar. Implica coherencia, honestidad, transparencia, compasión, pasión. Implica investigación no para, sino con la acción. No es para, sino con la acción cotidiana. Y no es poner una aguja como aquí nos han insistido tanto. Se hace terapia neural con una buena conversación. Sí, ya muchos ejemplos fueron dados. Reconocer que el conocimiento es inacabado,
y que siempre hay algo más allá de la certeza. Lo que nos mata son tantas certezas, lo que nos da tanto terror, y además la ciencia oficial, la ciencia mecánica nos llenó de terror. Cuidado se le ocurre decir tal cosa, cuidado se atreve, y tenemos tanto miedo que no nos atrevemos. Obviamente hay que tener humildad para evitar los ángulos oscuros que siempre existen, ¿no? Pero es necesario casi aprender qué es eso del diálogo de saberes y de ignorancias. La mayoría de nosotros solamente hacemos diálogo de saberes. Yo sé, yo dije, yo leí, ¿sí? Y tan poquito como tantas veces nos insistía Julio y sigue insistiendo en el consultorio, digan no sé, digámosle al paciente no sé, camine a ver, ¿sí? Porque uno no hace sobre, uno hace con. Entonces, eso es un elemento importante. La construcción colectiva de saberes que ya hablé y el consultorio, que no es un sistema termodinámicamente cerrado. Ustedes se preguntarán por qué dice chancaca abajo. Chancaca es una cosita así dulce, deliciosa de coco que se come aquí, pero chancaca era para los... ¿Quiénes somos patojos aquí? Es de Popayán. Quienes somos de Popayán sabemos quién era Chancaca. Chancaca era el flautista más impresionante que ustedes se hubieran podido imaginar en la vida. Era un hombre afro, alcohólico, que vivía en la calle, que toda la ciudad lo amaba. Amamos su recuerdo todavía. Y a Chancaca, en Popayán se hace cada año un festival internacional de música religiosa. Una vez vino el señor Ruggiero Ruggi, me acuerdo, ¿sí? Que era un violinista extraordinario, y la gente le habló de Chancaca. Entonces, vamos a conocer a Chancaca. Le llevaron a Chancaca y lo oyó tocar, y el tipo se quedó impresionado. Entonces él cogió su violín y hizo no sé qué, y Chancaca le devolvió eso en flauta, que daba miedo. El tipo le pregunta, un señor italiano, mayor, querido, le dice, ¿y usted dónde aprendió a tocar flauta? Y Chancaca le dijo, en la flauta. Esa es la... Entonces, ¿dónde vamos a aprender a investigar? En lo que nos llegue pues de Harvard o de no, es que es en la vida, en la flauta. Y diciendo esto, se desapareció el espanto, gracias. Sí, y seguimos navegando en las inconclusiones porque no hay conclusión.